Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada se ofreció a cuidar a mi hijo mientras tenía fiebre, sabía que era alérgico pero igual lo forzó a comer maní. Mi relación con la familia de mi esposo Jo, 33, nunca ha sido perfecta. Tenemos 6 años de matrimonio y un pequeño de 4 años que se llama Aegon. Sí, somos fanáticos de Juego de Tronos, y por favor no me juzguen por eso en los comentarios. La razón principal de la tensión es que vengo de una cultura diferente a la de ellos. Mis suegros son muy religiosos, mientras que yo me considero más agnóstica. Ellos están convencidos de que yo soy la razón por la que Jeta se alejó de su religión, aunque esto no es verdad. Él tomó esa decisión mucho antes de conocerme. A pesar de sus ideas preconcebidas sobre mí, ahora mantenemos una relación cordial, aunque no cercana. Las cosas mejoraron bastante después del nacimiento de Aegon. Mi suegra comenzó a visitarnos con más frecuencia, y nuestras conversaciones nos ayudaron a entender mejor los puntos de vista de cada una. Mi suegro, por su parte, se mantiene al margen del drama familiar y me trata con respeto, sin meterse en nuestros asuntos, que es exactamente lo que yo quiero. Los dos adoran a Aegon, y él disfruta mucho el tiempo que pasa con ellos. Así que aunque al principio la relación era fría, ahora está mucho mejor, y puedo ver lo importante que esto es para Jota, quien siempre ha estado muy unido a sus padres, aunque ya no compartan las mismas creencias. El verdadero problema es con Joanna, 40, la hermana de Jo. Ella tiene una hija de 5 años llamada Rachel. Hace 2 años, el esposo de Joanna la dejó después de descubrir que ella lo engañaba con su mejor amigo. Fue una situación terrible, y aunque él luchó con todas sus fuerzas por la custodia de Rachel, solo logró conseguir los fines de semana. Fue una época muy difícil para toda la familia, y aunque ni Joto ni yo aprobábamos lo que Joanna había hecho, sabíamos que teníamos que apoyarla por ser familia. Durante ese periodo, me ofrecí a cuidar a Rachel mientras Joanna resolvía sus problemas legales. Para mí no era ninguna molestia, ya que Aegon tenía más o menos la misma edad, y pensé que sería bueno para ambos niños tener un compañero de juegos. Joanna traía a Rachel por las mañanas, se iba a sus citas con abogados, a buscar departamento y trabajo, y regresaba por ella en la tarde. Esto duró aproximadamente un mes, y los niños se acostumbraron mucho a estar juntos. Naturalmente, cuando Joanna se llevó a Rachel a vivir con ella definitivamente, la niña se puso muy triste. Joanna, actuando de manera poco sensata, lo tomó como un insulto personal y empezó a creer que Rachel me prefería a mí. Le expliqué varias veces que Rachel solo extrañaba jugar con Aegon, que por eso le gustaba más estar en mi casa, y que si organizábamos momentos para que los niños jugaran juntos, todo se solucionaría. Entiendo que Joanna estuviera dolida por la situación, aunque ella misma había causado sus problemas al ser infiel. La tensión entre nosotras creció cuando me acusó de querer robarle a su hija. Fue entonces cuando Jota perdió la paciencia, y le dijo que debería estar agradecida con nosotros por ayudarla después de lo que había hecho, pero en lugar de eso, ella era la que estaba siendo hostil. Se alejó de nosotros, lo cual me dolió mucho porque los niños eran los que más sufrían con esta situación. Lo que Joanna no sabía era que Noel, su ex esposo, traía a Rachel a nuestra casa los fines de semana para que jugara con Aegon. Le había pedido a Rachel que mantuviera el secreto, aunque todos sabíamos que eventualmente se lo diría a su madre. Solo tenía 3 años en ese momento, así que era inevitable que en algún momento se le escapara, pero pensamos que valía la pena el riesgo. Cuando finalmente se supo la verdad, hubo mucho drama, y mis suegros tuvieron que intervenir. Le pidieron a Joanna que dejara de ser terca, y pensara en el bienestar de su hija. Después de mucho insistir, finalmente entendió nuestro punto de vista, y aceptó que Rachel y Aegon siguieran jugando juntos. La realidad es que los niños se quieren como hermanos. Al tener edades tan cercanas, se llevan increíblemente bien. Es hermoso verlos juntos, especialmente porque Hetot y yo habíamos decidido tener solo un hijo, y siempre me preocupaba que Aegon se sintiera solo sin hermanos. Pero de alguna manera, conseguimos lo mejor de ambos mundos. Los niños alternaban entre las casas. A veces Rachel venía a la nuestra, otras veces Aegon iba a casa de Joanna o de Noel, y muchas veces se quedaban en casa de mis suegros. Todo parecía estar bien, y nunca imaginé que Joanna guardara tanto rencor hacia mí durante todos estos años. Ahora no puedo evitar sentir que fallé como madre al no darme cuenta y no proteger mejor a Aegon. Las cosas con Joanna han estado más o menos tranquilas durante los últimos 2 años. Los niños se llevan bien y eso era lo más importante para mí. Pero todo cambió ayer. Jokoto está fuera de la ciudad por trabajo desde hace una semana. Solo estamos Aegon y yo en casa, y mis suegros están de vacaciones. Hace 2 días me enfermé de repente. Tenía fiebre y náuseas. No era nada grave, pero me sentía muy débil. Una amiga vino a ayudarme.
Era el turno de Rachel de venir a casa ayer, pero apenas tenía energía para cuidar a un niño, mucho menos a dos. Así que llamé a Joanna para cancelar, explicándole que estaba enferma. Ella se ofreció amablemente a llevarse a Egon por el día para que yo pudiera descansar y recuperarme. Le agradecí mucho porque así Egon podría estar con Rachel y yo podría descansar. Quedamos en que Joanna recogería a Egon y los llevaría a él y a Rachel al parque de aventuras de la ciudad. Después podrían tener una pijamada en su casa. Esto los cansaría por completo y ellos se divertirían mientras yo tenía un día entero para mí. Estaba muy agradecida por su gesto porque raramente había mostrado tanta amabilidad conmigo. Nunca sospeché que algo malo pudiera pasar. Pensé que genuinamente se preocupaba por mi enfermedad y por eso quería ayudar. Al día siguiente, que fue ayer, vino alrededor del mediodía y se llevó a Egon. Le pedí que me mantuviera informada de vez en cuando, y me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, que él estaría bien. Apenas se fueron, me fui directamente a la cama. Todavía tenía fiebre y necesitaba dormir. Además, sabía que Egon estaba seguro y que nada malo podría pasar. Estaba con su tía, ¿qué podría salir mal? Así que me dormí sin preocupaciones. No sé exactamente cuándo me quedé dormida, pero a las 2:05 p.m. me despertó una llamada del teléfono de Joanna. Después vi que ya me había llamado una vez antes, pero no la escuché por estar dormida. Cuando contesté, oí a alguien llorando al otro lado y me quedé helada. Egon tenía ronchas por todo el cuerpo y su cara y ojos estaban hinchados. Lo llevé corriendo a emergencias, furiosa todo el camino. Quería golpear a Joanna, pero sabía que mi prioridad era llevar a Egon al hospital y cuidarlo. Ya me ocuparía de ella después. Los doctores preguntaron si tenía alguna alergia que pudiera haber causado esta reacción, y les dije que siempre había sido alérgico a los frutos secos, y que todos eran muy cuidadosos con eso. Me preguntaron si había comido algo con frutos secos por accidente, pero les dije que no había estado conmigo y llamé a Joanna. Ella negó que hubiera comido algo con frutos secos. El doctor nos miró de forma extraña, y dijo que lo mantendría en observación por un tiempo, y que necesitaban monitorearlo. Fue entonces cuando Rachel, entre lágrimas, dijo: «Mami le dio mi sándwich de mantequilla de maní aunque le dije que no podía comerlo». Me cegó la rabia. Me abalancé sobre Joanna y la abofeteé allí mismo en el hospital, frente a todos. Ella intentó atacarme, pero las enfermeras la contuvieron y el doctor corrió a atender a Egon. Joanna trató de llevarse a Rachel, pero la niña lloraba sin parar y se aferraba a mi pierna como si su vida dependiera de ello. Me dio mucha pena por la pequeña, y sabía que si regresaba con su madre en ese momento, Joanna la haría sentir terrible. Llamé a Noel y le dije que Rachel estaba a salvo pero que necesitaba venir al hospital. Quería que el padre responsable estuviera allí con Rachel. Joanna protestaba y trataba de hacer un escándalo, pero cuando las enfermeras le advirtieron que la sacarían si seguía así, se calló. Noel llegó y Rachel corrió a abrazarlo. Nos miró a Joanna y a mí y supo que algo grave había pasado. Para entonces ya habían pasado un par de horas en el hospital y Egon estaba estable. Los médicos dijeron que habían controlado la reacción alérgica pero que, como familia, todos debíamos ser más cuidadosos con su alimentación. Decidieron mantenerlo en observación durante la noche y darle el alta al día siguiente. Noel se ofreció a llevarme a casa, pero le dije que necesitábamos hablar sobre lo ocurrido y que tanto Joanna como Rachel debían estar presentes, lo que significaba que él también tenía que quedarse. Fuimos a un restaurante, y lo que Joanna me dijo, me hizo perder el control nuevamente. Me había tranquilizado un poco durante esas horas, pero escuchar a esa mujer hablar me hizo hervir la sangre otra vez. Primero le pregunté a Rachel qué había pasado. Miró nerviosa a su madre, quien la miraba con enojo. Noel intervino y le dijo que necesitaba ser honesta sobre todo, que no se preocupara porque él la protegería, y que tenía que hacer lo correcto. Todavía estaba muy nerviosa, y mientras Noel la animaba a decir la verdad, Joanna intentaba crear problemas diciendo que estábamos intimidando a su hija y que no lo permitiría. Le dije que se callara y dejara hablar a la niña, que sus tácticas de intimidación ya no funcionarían. Después de un rato, Rachel finalmente nos contó lo que pasó. Dijo que Joanna les había dado dinero para comprar sándwiches en un puesto. Rachel compró uno de mantequilla de maní mientras que Egon eligió uno de mermelada de frutas mixtas. Cuando volvían, Egon le pidió a Rachel probar un poco de su sándwich, pero ella le dijo que no porque sabía que no podía comer mantequilla de maní. Toda la familia conoce la alergia de Egon a los frutos secos, incluso él mismo, así que me sorprendió que pidiera el sándwich, pero me alegré de que Rachel tuviera el buen juicio de no dárselo. Dijo que él no se enojó pero se veía un poco triste por no poder probarlo. Cuando regresaron con Joanna, ni siquiera entiendo por qué no estaba con dos niños pequeños,
Ella notó que Aegon estaba desanimado, y le preguntó a Rachel por qué. Rachel le explicó que él quería probar su sándwich y Joanna se enojó con ella. Le dijo que debería compartir con su primo, y que la habían educado mejor que eso. Rachel tuvo que recordarle a su madre que Aegon no podía comer mantequilla de maní, pero Joanna no quiso escuchar. Comenzaron a discutir y Rachel trató de evitar que Joanna le diera el sándwich a Aegon, pero Joanna llamó a su propia hija pequeña perra codiciosa, y le quitó el sándwich. Para ese momento, Rachel contó que tanto ella como Aegon estaban llorando. Ella insistía en que él se enfermaría como les habían dicho, pero Joanna dijo que era solo una broma inofensiva, y que nada pasaría. Le dio el sándwich a Aegon, pero él también lloraba y decía que no lo quería, y que quería volver a casa. Aún así, Joanna lo obligó a comerlo. Rachel no usó estas palabras exactas, pero entiendo lo que Joanna pretendía. Me costó todo mi autocontrol no lanzarme sobre ella y estrangularla allí mismo, pero no quería hacer esto frente a Rachel. La pobre niña ya había pasado por suficiente ese día. Cuando terminó de contar todo, Rachel volvió a llorar, abrazó a Noel y dijo que quería irse con él porque, mami me da miedo. Durante todo este tiempo, Joanna se burlaba como si quisiera desacreditar lo que Rachel decía. Le pregunté si tenía algo que decir en su defensa, y respondió que no necesitaba defenderse ante alguien como yo. Dijo que si prefería creer a una niña de 5 años antes que a una adulta, debería hacerme revisar porque claramente no me quedaba ni una neurona funcionando. No discutí ni insistí en que se justificara porque estaba agotada, pero sí le advertí que si se negaba a darme su versión de la historia, tomaría el relato de Rachel como verdadero y actuaría en consecuencia. Me dijo que yo no tenía poder para hacer nada y simplemente le respondí que tuviera cuidado porque, aunque fuera familia, Aegon es la prioridad tanto para mí como para Jota, y que aunque yo estaba siendo amable con ella, no sabía cómo reaccionaría Jota cuando se enterara. Ahí fue cuando entró en pánico. Me pidió que no le contara a Joto porque según ella Rachel estaba mintiendo. Empezó a inventar una historia, pero la detuve. Le dije que le había dado una oportunidad de explicarse, y la había perdido. Así que ahora tendría que arreglárselas con Jota ella misma. Me fui y dejé que Noel y ella resolvieran sus asuntos sobre Rachel. Me sentí mal por dejar a Rachel, pero no tenía fuerzas para lidiar con eso esa noche. Quiero mucho a esa niña y le agradezco enormemente haber salvado la vida de Aegon al llamarme. Me hubiera gustado poder llevármela, pero tiene un padre que necesita intervenir ahora. De camino a casa, llamé a Jota y le conté todo. Se alteró tanto que dijo que volvería inmediatamente. Le aseguré que tenía todo bajo control, y que darían de alta a Aegon al día siguiente, pero él estaba decidido. La verdad no insistí en que se quedara porque sé que está preocupado y, siendo honesta, me vendría bien su apoyo. Sé que Aegon está mejor ahora, y que ya no hay de qué preocuparse, pero tengo muy claro que no dejaré que Joanna se salga con la suya. Puso en peligro a mi hijo a propósito y debe pagar por eso. No sé cómo, pero sé que lo hará. Nunca más podré confiar en ella con Aegon y ahora hasta me preocupa Rachel. Estaba aterrorizada de su madre. Ni siquiera puedo imaginar lo que pasa cuando nadie más está presente. Actualización 1. Perdón por tardar tanto en actualizar. Sé que muchos estaban pidiendo información. La verdad es que todo ha estado tan ocupado y estresante en casa, que ni siquiera pensé en revisar Reddit. Jay volvió al día siguiente y lo abracé tan fuerte que creo que le moví algunos órganos. Aegon salió del hospital y parecía estar bien, solo cansado, así que lo dejamos dormir todo lo que quisiera. Le pregunté a Jo si había hablado con Joanna, y me dijo que no había nada que hablar con ella, y que nunca la perdonaría por hacer algo así a propósito. Si hubiera sido un accidente, tal vez con el tiempo podrían haberlo perdonado. Pero Jeta dijo que simplemente no podía aceptar ni olvidar esto y seguir como si nada. Le pregunté qué deberíamos hacer. Al principio pensé que podríamos solo contarle a la familia lo que ella había hecho. Así habría indignación, y no cuestionarían nuestra decisión de alejarnos de ella. Pero cuando se lo dije, Joan me miró como si estuviera loca. Me dijo que necesitábamos hacer mucho más. Me explicó que tenía que dejar de verla como familia porque ella claramente no consideraba a nuestro hijo como tal y era peligrosa. ¿Quién sabe por qué puso su vida en peligro a propósito? Ella sabía perfectamente que la alergia de Aegon a los frutos secos era grave, y aunque su propia hija, que solo tiene 5 años, se lo siguió recordando, ignoró todas sus súplicas y siguió adelante. Dijo que necesitaba ver esto como lo que era. No fue un error. Lo hizo por puro rencor y maldad. Y solo Dios sabe qué más podría hacer. Sabía que tenía razón, pero decirlo en voz alta lo hacía más real de alguna manera. No quería aceptar lo grave que se había vuelto todo, pero no había otra opción. Joanna era peligrosa.
Ella misma nos lo había demostrado, y lo único que podíamos hacer era asegurarnos de que no lastimara a nadie más. Sobre todo a Rachel. Kay me preguntó dónde estaba Rachel, y le dije que seguramente Noel se la había llevado por la noche. Era fin de semana cuando Aegon regresó, así que estaría unos 3 días con Noel y tal vez para entonces Joanna se habría calmado, y Rachel no tendría que aguantar su enojo. Joche llamó a Noel para preguntar cómo estaba ella, y nos dijo que seguía muy alterada por lo del día anterior, y que no quería volver con su mamá. J me dijo que este era el mejor momento para llamar a Servicios de Protección Infantil, CPS, y denunciarla porque ningún niño debería tener tanto miedo de un padre. Por un momento, pensé que tal vez Rachel estaba asustada porque su versión no era verdad. Era posible. Solo tiene 5 años. Quizás hubo una confusión con los sándwiches sin querer y tenía miedo de que la regañáramos. Así que culpó a Joanna, y Joanna siguió la mentira porque no quería que Aegon y Rachel dejaran de jugar juntos por un error inocente, aunque peligroso. No podía quitarme esta idea de la cabeza, aunque sabía que ningún niño podría inventar una historia con tantos detalles. Simplemente me costaba creer que Joanna, sabiendo de las alergias de Aegon, le daría el sándwich a propósito. A pesar de que le dijeron que no, parecía una locura y ella nunca se había portado así antes. Así que llamamos a Noel otra vez y le pregunté si Joanna había admitido algo. Nos dijo que ella se quebró y le contó todo. Había grabado la conversación en secreto pero nos advirtió que era muy fuerte para escuchar. Le pedimos que nos mandara la grabación de todas formas y ahí pudimos oír claramente a Joanna admitiendo todo. Dijo que no sabía por qué lo hizo, pero lo hizo. Noel estaba furioso y le preguntó por qué no lo llevó ella misma a emergencias. Ella respondió que no podía pagar la cuenta. Él le dijo que debería estar agradecida de que Rachel me llamara porque si no lo hubiera hecho, Aegon habría muerto. En la grabación se la escuchaba llorando y repitiendo, lo siento, pero después de eso no me quedaba ni una pizca de compasión por ella. Me di cuenta de que por el estrés del día había olvidado lo grave que fue todo, y es cierto. Si Rachel no hubiera sido lo suficientemente lista y valiente para llamarme, Aegon habría muerto. Le debía la vida de mi hijo a esa niña y sabía que tenía que hacer todo lo posible para alejarla de esa horrible madre. Llamamos a CPS, y les contamos todo. Les dijimos que nos preocupaba la seguridad de Rachel, y que si era capaz de causar una reacción alérgica, a propósito en un niño, y luego no hacer nada por supuesta falta de dinero, no sabíamos qué tan segura estaría su propia hija con ella. El oficial tomó nota y preguntó sobre el acuerdo de custodia. Le contamos todo y el lunes siguiente, 2 días después, los oficiales fueron a su casa. Lo supimos porque nos mandó un mensaje furioso diciendo que sabía que estábamos detrás de esto, y que debería haber matado a Aegon cuando tuvo la oportunidad. La bloqueé después de eso, pero Jotan no. Él la llamó y le dijo todo lo que pensaba, y le advirtió que haría lo que fuera necesario para mantener a Rachel a salvo de ella porque claramente no estaba bien de la cabeza. Al final hablamos con mis suegros y les contamos todo. Al principio trataron de defender a Joanna, pero cuando escucharon la grabación, se quedaron sin palabras. No sé cómo está su relación con Joanna, y tampoco me importa, pero tanto Joa como yo les dejamos claro que no queremos saber nada más de ella. Esperamos que CPS le quite a Rachel, pero no podemos estar seguros porque técnicamente no hay negligencia ni abuso en su caso. Pero sé que si sigue viviendo con Joanna, va a hacer cosas terribles a su propia hija. Actualización 2. Servicios de Protección Infantil, CPS, sacó a Rachel de la casa de Joanna, y ahora vivirá permanentemente con Noel. Tuvieron que cambiar oficialmente el acuerdo de custodia y Joanna se volvió loca por esto. Ahora sabemos por qué, no era porque fuera a extrañar a Rachel ni nada parecido. Era porque estaba usando el dinero de la manutención infantil para mantenerse ella misma. La pensión era una cantidad enorme. Y ahora no tendrá nada. Para Noel será mejor económicamente tener a Rachel con él, aunque eso realmente no le importa. También le pidieron a Noel que lleve a Rachel a terapia, porque la pobre ha estado teniendo pesadillas desde lo que pasó con Aegon. Por su parte, Aegon está bien. Ni siquiera recuerda mucho, y cuando le preguntamos cómo fue su día con la tía y Rachel, solo dice que se divirtió mucho, y que lo mejor fue el paseo en ambulancia al final. No puedo entender cómo alguien puede tener tanto odio hacia un niño. Mi suegra ha estado muy molesta por todo esto. No tanto por lo de Aegon, sino porque una madre perdió a su hija por nuestra intervención, o sea, Joanna. No entiendo cómo puede seguir defendiéndola. Mi suegro, en cambio, está furioso y dice que al principio no creía que ella pudiera estar tan loca. Se ha disculpado con nosotros por no creernos, y aunque todavía me molesta, sé que tiene buenas intenciones. Ningún padre querría saber o aceptar que uno de sus hijos fue capaz de lastimar a propósito y de manera mortal al hijo del otro. Así que entiendo por qué dudó de todo esto.
Rachel y Aegon siguen viéndose regularmente. No queríamos que Rachel pensara que hizo algo mal o que podría haber hecho más ese día. Aún así ella sigue culpándose y me parte el corazón verla así. Hasta hizo tarjetas pidiendo perdón para Aegon, Joto y para mí. Creo que es uno de mis tesoros más preciados. Trato de pasar tiempo con ella siempre que puedo. Tal vez suene anticuado, pero creo que un niño necesita una figura materna en su vida, y Rachel nunca ha tenido eso. Aunque Joanna es madre, no creo que tenga la capacidad de ser maternal. Lo demostró con cómo se portó con Aegon. Nadie capaz de hacer algo así puede tener ese instinto de cuidado natural. Sé que muchos me van a criticar en los comentarios por decir esto, pero es la verdad. Estamos tratando de que todo sea lo más normal posible para los niños, aunque ya nada es normal. Joanna ha estado intentando contactar con Hot y conmigo, según nos dijo mi suegra, pero está bloqueada en todas partes, así que es un problema que se buscó ella sola. Mi suegra trata disimuladamente de hacer de intermediaria, pero rechazamos todos sus intentos. Y tanto Jota como yo estamos perdiendo la paciencia con ella. O lo entiende por sí misma, o pronto dejaremos de hablarle también. No puedo tenerla hablando de esa mujer horrible y tratando de que volvamos a ser una familia otra vez. Actualización 3. Joanna intentó llevarse a Rachel de la escuela. La escuela ya sabía de los problemas que estaban pasando, así que llamaron rápido a Noel. Rachel está bien y simplemente no quiere estar con su madre para nada. Noel está pensando en pedir una orden de restricción, pero todavía no está seguro, porque al final Joanna es su madre y eso no va a cambiar. Ahora mismo todo es un desastre total, y personalmente preferiría mantenerme alejada de este drama, pero sé que todo empezó porque yo llamé a CPS para denunciarla. La verdad creo que ella no es para nada una buena madre, pero quiero decir, ahora las cosas se están poniendo serias y criminales, lo cual es peligroso para todos. ¿Quién sabe qué hará después? Están tratando de resolver esto y si no funciona, la orden de restricción es la única opción que queda. Espero que no llegue a eso, pero si pasa, creo que la única culpable es la misma Joanna.